Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia. Es la hora 11:36. Sigo estando yo, Rubén Boschi, acá. Del otro lado sigue estando Claude Staikos. Y se ha agregado nuestro querido periodista especializado en energía, Fernando Castro. Así que bienvenido, Fernando Castro. Bienvenido, Fernando Castro. Y si bien tanto Fernando Castro como Boschi quieren escapar, como que naturalmente se ha generado una tensión en el estudio que vamos a trasladar a la audiencia, porque estamos frente a dos posturas contrarias respecto a algunas cuestiones referidas al sector que maneja Fernando, así que ahora vamos a abordarlas de a poco. Vamos a abordarlas. Acá Fernando lo veo como muy desafiante, está como un poco enojado. Staikos se ha postulado como moderador, así, como si fuera un cargo natural ya, ¿no? Yo me puse en el medio muy cómodamente pero bueno, pero antes de... ¿Qué pasó ahí? Ahí estamos, ¿eh? Esta es la previa de la charla que se viene. Vamos, Fernando. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo este rato con ustedes. Así que me recibieron con un desafío de... Vamos a discutir la música de rock, impresionante. Algo que no se acostumbra mucho en Argentina, que es plantear posiciones distintas y hablarlas civilizadamente, ¿no? Es como ir a la guerra, ¿no? Pensar diferente en Argentina o Sí, tener algún matiz, ¿no? esto, poner rock y decir nos vamos a cagar a trompadas. Bueno, me parece que hay como un disparador también. No sé de qué vamos a hablar, pero ahí se me ocurren ideas, digamos, ¿no? Porque, bueno, tema energético cruzado por esas profundas diferencias, cuestiones estructurales, cuestiones de largo plazo, cuestiones que requieren de otro tipo de abordajes, digamos, ¿no? Que no son precisamente los que tienen que ver con la profundización de las diferencias desde lo vamos y no poder construir. Sí, yo decía, cuando terminamos de hablar con este hombre de la Cámara de Expendedores del Chaco, que él me decía, cuando le pregunto qué soluciones discuten ellos como posibilidades para proponer a esta carencia, en este caso la carencia crónica de gasoil en épocas de fuerte demanda por actividades que tienen que ver generalmente con la producción y el transporte de la producción. Y me decía, tenemos que pensar y aplicar políticas a largo plazo, pensando a 10 años, a 20 años. Entonces terminamos de hablar y yo le digo a Claude, me hace acordar a entrevistados de hace 10 y hace 20 años que me decían lo mismo. Es decir, hace 20 años un tipo me dijo, hay que pensar para dentro de 10 años, 20 años. Pero evidentemente, si pensamos o no, no sé. Pero ahora estamos diciendo lo mismo para dentro de 10 o 20 años. Y no me parece que hayamos hecho nada relevante para resolver, por ejemplo, el tema del abastecimiento de gasoil en Argentina en épocas de cosecha. ¿Por qué? Porque hace 10 años pasaba lo mismo, y hace 20 pasaba lo mismo, y hace 30 pasaba básicamente lo mismo con la diferencia de volúmenes, cantidades, precios, ¿no? Sí. Bueno, sí, es un tema enorme y con un montón de ideas. Eso que venís mencionando, y tengo básicamente esa misma experiencia que tenés vos, que acaso Claude también la tenga, lo de lo deseable de los planes a largo plazo. Yo en esta altura de mi vida ya digo, reformulemos el concepto de largo plazo a la Argentina y hagamos de ese precepto o de esa aspiración que parece no ser parte de la grieta, digamos, ¿no? Escuchás a referentes de Cambiemos, de las diversas variantes de las coaliciones de gobierno,
todo el mundo dice políticas de Estado, todo el Sí, mundo dice... es un tema sagrado que nadie quiere Está bien, profanar. Exactamente. Es como que, bueno, está esa idea de que hay esos consensos de lo necesario que son las políticas de Estado. Después cada uno le pone su impronta, sus matices políticos, ideológicos y de necesidades de la coyuntura, que son las que suelen mandar en Argentina. Pero bueno, yo creo, a esta altura de mi vida, digo, bueno, ¿qué es el largo plazo en Argentina y para qué? ¿Y en qué sectores industriales, digamos, ¿no? Tenemos las concesiones no convencionales de Vaca Muerta que se adecuan a los planes de inversión de las grandes empresas, las corporaciones del mundo que están en Argentina y que están en Irak o en Irán, Sí. digo. Ahí tenés un largo plazo. 35 años. 35 años. Sí. Bueno, ¿está bien? Sí, está bien. En términos macro está bien, por supuesto. Una inversión de 3.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares requiere de esos plazos de amortización. Ahora, ¿cómo se adecua eso a las coyunturas de la política argentina? Bueno, me parece que esa es una de esas claves, ¿no? Digo, largo plazo en Argentina son 3 años, con toda la furia, digo. Sí, un gobierno. Un gobierno, y hasta ahí te diré, ¿viste? Si me decís 2 años, en 2 años vamos a hacer esto, y el gobierno me dice, Sí, y vos sabés que lo va a hacer, te lo firmo ya. Los gobiernos duran 4, pero el primer año es de acomodarse y el último es de irse. Exactamente. O Bueno, de ir a la reelección. o la campaña permanente, exactamente. Sí. Lo que estamos viendo por estos días. De modo que, bueno, respecto a eso, sí, yo creo que es lo más necesario. Después también, a veces tenemos esa mirada de que, bueno, no hacemos nada o no ha ocurrido nada. Y ahí a veces todos caemos en esa tentación porque nos come y vemos la coyuntura, ¿no? Vemos los estallidos incipientes protestas sociales, vemos la coyuntura mundial. Pero también hace 10 años no existía Vaca Muerta, que hoy está produciendo el 55% del petróleo del país y el 50% del gas y el 50% del petróleo. Digamos que algo se hizo. Ahora, y fueron políticas que, con errores, con aciertos y con diferencias, porque la oportunidad es gigantesca y porque las necesidades económicas mandan, bueno, pusieron a eso como algo parecido a una política de Estado. No sé si es una política de Estado todavía en el plano de los hechos, más bien no, diría, pero sí en términos de los consensos y de ciertos rumbos, con errores graves en algunos casos, con aciertos importantes de uno y otro lado también, pero me parece que hay algo lo más parecido a una política de Estado que podríamos tener en este momento, creo que pasa por ahí, y al margen de los plazos que mencionábamos, ¿no? Sí, bueno, pero el tema es que las coyunturas políticas y sociales son las que mandan en Argentina, por sobre los planes económicos estructurales. Uh-huh. Me parece a mí, por eso lo de la segmentación. Digo, bueno, la segmentación, ¿qué justificación tiene? Es un problema social, no es un problema de la economía. Digamos, es un problema social, si querés, consecuencia del manejo de la economía. A través de la política, digamos, con la política como eje conductor. Pero, ¿qué vas a resolver con la segmentación? Vas a resolver una coyuntura socioeconómica que afecta a la población, pero a expensas de qué? De, muy posiblemente, de haber malgastado el recurso, de no haberlo hecho rendir, de no poder hacer las inversiones que tenés que hacer para que sea más aprovechable y sustentable. O sea, cada vez que tomás una decisión para resolver una situación coyuntural, estás afectando ese plan y ese mapa a largo plazo. Estás afectando a la misma Vaca Muerta. Digamos, ¿cómo hiciste Vaca Muerta? Bueno, hubo mucha presión para no hacerla, por ahí no declarada, pero sí en los hechos. Todos sabemos, lo que conocemos más o menos, lo que costó mantener el rumbo para que las empresas se arriesgaran a invertir en algo que... Y Vaca Muerta está ahí y está demostrando que existe, pero por ejemplo no hay todavía, no sé, no existe la adecuada certificación de reservas, no se han hecho las inversiones que ya sabíamos hace 10 años que había que hacer, por ejemplo, de acercar el tren, de resolver el problema de las arenas, de dotar de infraestructura necesaria de transporte.
como el gasoducto. Las rutas. Las rutas vienen atrasadas. Hay cosas o sea, yo siempre digo, lo que está abajo es frenado por lo que no está arriba, ¿no? Y lo que está arriba es responsabilidad nuestra. Lo que está abajo estaba ahí desde hace millones de años. O sea, nosotros no vamos a cambiar nada. El tema es ahí, bueno, las prioridades y los márgenes a ver, las prioridades de las políticas y los márgenes que hay, ¿no? Digo, ¿cuál es la opción de no segmentar? Por ejemplo, para tomar una de las ideas que estás planteando, digo, al Es margen un cambio político muy duro. Claro, por eso. O sea, yo lo que planteo es, siempre decimos, es correcto lo que vos decís, pero ahora no se puede. Hay que esperar a una supuesta situación mejor. Yo, por lo que veo, no hemos ido para mejor, sino para peor. Digamos. Hace 20 años no teníamos 50% de pobreza. No, por supuesto, bueno, por eso estamos hablando a largo plazo, digamos. Ahora, cuando pasa eso en 20 años, no podemos esperar que eso se solucione en 5 años, digo, ¿no? Tampoco, o en 3, o en 2, o una gestión de gobierno. Digo, si vos tenés un déficit, o sea, tenés que salir el tema del acceso a dólares para generar valor, para producir, para ir contra el desempleo. No tenés dólares en el Banco Central de la República Argentina. ¿Qué reformas estructurales podés hacer sin dólares en el Banco Central de la República Argentina? Bueno, ninguna casi, podríamos decir. Desde comprar un chip hasta hacer un gasoducto. La no aplicación de la segmentación tarifaria, que en esta coyuntura, digo, ¿no? Porque, digamos, con esa lógica estamos viendo el reino de lo posible, digamos, ¿no? Sí. A mí no me estamos parece, viendo me a 10 parece años. muy antipático. Disculpame que redondeo esta idea. Poco lógico. Redondeo esta idea. Esto de decir, no segmentamos y crisis social sería la respuesta a eso. Digo, ¿por qué no lo hizo ni el gobierno anterior ni este gobierno? Bueno, son decisiones políticas. Digo que ahí hay una clave que tiene que ver con los costos políticos y cómo miden los escenarios, digamos. Sí. Digo, para darme esa respuesta de por qué no suceden las cosas, digamos, ¿no? Y no sé, bueno, por eso. Ahora estamos discutiendo yo creo, digo, si uno instala como discusión y como propuesta de gobierno la segmentación para resolver el acceso a los servicios energéticos, para resolver básicamente el tema del gas, ¿no? Del acceso al gas. Que no lo resuelve tampoco, ¿eh? No resuelve, pero digamos, para hacer más fácil, para que la gente pueda pagar, gente que tiene pocos recursos pueda pagar la tarifa del gas. Uh-huh. Digamos, esa sería la segmentación básicamente. Y que la gente que tiene más plata pague más caro y los que tienen menos plata paguen más barato. Por empezar, que no resuelve el problema de los que no tienen gas. La segmentación. O sea, ¿cuánta gente no tiene gas? Es que no en es para Argentina? resolver ese problema. Bueno, ya sé, pero digamos, ¿hablamos de la población argentina o la segmentación la hacemos de entrada nosotros diciendo, le voy a resolver el problema a los que tienen gas y a los que no tienen gas que se caguen? No, creo que eso es una medida económica en un momento de 50% de la población pobre, digamos. Bueno, ¿no? ¿cuánto porcentaje cuánto de ese 50% tiene gas? No sé, hay 20 No millones. sabemos. Hay 20 millones de personas en el país que que usan GLP, por ejemplo. Sí, que no usan. Que no hay redes, no redes residenciales no entra en la segmentación. No entraría en la segmentación. Bueno, pero se podría decir que es una medida como para ir acercándonos al objetivo que es achicar el déficit energético. A ver, la segmentación lo que hace es que se achiquen los subsidios, ¿no? Bueno, ¿Quién te dice que con la segmentación va a gastar menos gas? Es que una cosa es la cuestión macroeconómica y el acuerdo con el... Por eso volvemos otra vez, digo, una cosa, si quieren hablamos de energía, si quieren hablamos de economía y si quieren hablamos de política. No, pero una todo junto. No, pero por eso, ahí hay que hacer una diferenciación, me parece, ¿no? Digo, estamos con 45 mil millones de dólares abajo, ¿no? Más o menos. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a poner el tablero de la discusión, digo, para ver qué es del reino de lo posible y qué se puede solucionar, digamos. 45 mil millones de dólares abajo, el Banco Central estragado, 50% de la población pobre, una desigualdad absolutamente profundizada en los últimos 10 años en Argentina,
¿Qué se puede hacer en ese escenario que vos puedas cumplir con esa ley toda ya resquebrajada, que es la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que vos te comprometés en un contexto de post-pandemia, con 10 millones de personas muertas en el mundo, y en medio de esta, entre comillas, tercera guerra mundial, que te pone el precio del crudo a $130 y hace escasear el gasoil y el gas? Digo, ¿cuáles son tus márgenes de planificar a largo plazo en ese escenario? A mí me parece que hay un punto. Lo otro es, ¿la segmentación ayuda o no ayuda a la gente que peor la pasa? Y la lógica indicaría que sí. ¿Ayuda o no ayuda a contribuir a achicar tu déficit fiscal? La lógica indicaría que sí, porque vas a poner menos subsidios. Vamos a ver si termina sucediendo todavía. No sabemos el precio de la energía que vamos a estar pagando los próximos 6 meses, con lo cual esa meta de cumplimiento de tu acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la palabra acuerdo toda así también resquebrajada. Esas son las condiciones para modificar escenarios que tiene Argentina y el parte del mundo, digamos, ¿no? Ayer veíamos a Macron diciéndole casi en el oído a Biden, che, ¿cómo hacemos para que generen más petróleo? Porque se nos está yendo a inflación. 40 récord de inflación en Estados Unidos en 40 años. Argentina tendremos, si me dicen 60%, firmo ya. 80, 90% vamos a tener este año. Digo, una cosa es el debate de la urgencia y la urgencia que nos impone el mundo, y otra cosa es el debate de la estructura. Ese debate deseable de Argentina que no lo hemos dado no en los últimos 10 o 5 años. Pero 40, 50 años. Si hacemos un análisis de toda esta complejidad, posiblemente descubramos que la segmentación es una boludez, porque no va a cambiar nada de todo esto macro, no va a cambiar porque la Argentina segmente el consumo de gas. Ahí el tema, por eso, el matiz ¿cuál es? ¿Es una boludez para el tipo que está en Colonia Nueva Esperanza y le faltan 100 mangos para darle un plato de comida a su hijo? Yo creo que no. Digo, capaz que esos 100 mangos de más que pone en la boleta de la luz, si es que la paga, al tipo le hacen una diferencia. A mí esa me parece un esquema demagógico sobrevenido de nuestra propia cultura. Cuando tenés para comprar el plato de comida para tu hijo, puede ser un esquema demagógico. Cuando no. El tema es cómo le llega ese subsidio de un modo inteligente al contribuyente, digamos. Por eso, digo, podemos opinar, podemos estar a favor o en desacuerdo. No, pero no pasa por ahí. Pasa por tratar de descubrir la verdad. O sea, por eso que no hay que tener miedo. La cuota de verdad relativa que cada uno de nosotros tenemos, digamos. No, tampoco. Digamos, más allá de la verdad tuya y la verdad mía, hay una verdad. Que es la verdad planetaria, digamos. ¿Cómo se ha hecho en el mundo para manejar mejor los recursos naturales? Yo cuando pienso en el recurso del gas, estoy pensando en un recurso no renovable, que va a durar X cantidad de tiempo, variable según la intensidad de la extracción que yo haga, de vaca muerta en este caso, básicamente. Y un recurso, por lo tanto, que es ya por definición es caro, porque es no renovable. Digamos, no hay recurso más caro que el no renovable en el mundo, sea cual sea. No es lo que está sucediendo en este momento. Es más caro, para nosotros sería mucho más caro la energía renovable que el gas, por supuesto. Digo, Alemania está gastando $50.000 millones de dólares por año en pasarse a renovables. Bueno, ahí porque es una verdad de la coyuntura. Yo te estoy hablando Alemania de una hace 20 verdad, años que lo está haciendo, no es una verdad trascendente. No, una verdad trascendente. No es una verdad de hoy. No. Es una verdad de hace 20 años que lo está haciendo Alemania. Si yo pudiera vivir 50 años más, ya te estaría citando para encontrarte, si vos también llegaras, a que nos juntáramos de nuevo a decir, ¿y qué quedó de tu verdad? Cuando ya no haya más petróleo ni gas y tengamos una matriz y no hayamos dejado de producir energía por eso. No, pero hay una verdad que no es, vos decís, para hacerle honor a esa verdad, no es más barato la renovable hoy que el uso del gas, por ejemplo. Mira, hace
Digo, son datos, no es que lo que hace pienso 20 yo, lo que vos y puedas los datos pensar. cambian con la coyuntura. Bueno, en otro momento serán Son otras las cambiantes. coyunturas y los datos, pero digo, vos decís, hoy en el mundo Cuando- lo más barato cuando acá- es todo cuando lo que acá está por empezamos a fuera del sacar- gas, y yo te digo Bueno, cuando que no es así. empezamos a sacar gas de Loma de la Lata, que Sovich hizo el convenio con Repsol y qué sé yo. Bueno, acá se dejó de hacer todo lo demás que se estaba haciendo, las represas, todo. No hay que hacer chihuido, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos gas, tanto gas, y es tan barato que todo va a funcionar a gas. Entonces le pusimos gas a los colectivos, gas a los camiones. Empezamos a usar gas a diestra y siniestra, extendimos las redes de gas, ¡pum! A los 10 años nos habíamos quedado sin gas. Entonces, es relativo todo eso, Fernando. O sea, cuando yo hablo con Parrilli, que en aquel momento representaba al gobierno menemista y había participado de la privatización de YPF, etcétera, y estábamos en esa coyuntura de gas barato, y le digo, hay que hacer chihuido urgentemente. Y él me dice, no es apropiado económicamente, porque ahora el gas está tan barato que es mejor hacer centrales térmicas por todos lados antes que una hidroeléctrica. Bueno, la verdad que la coyuntura un poco le está dando la razón, ¿no? Porque tenemos bajantes históricas, no sabemos cuándo va a llover de nuevo, con lo cual, insisto, la mejor opción para el país es el gas. Sigue siendo el gas. ¡Qué chicana barata! La sequía metida. No, pero no, es una verdad del momento, Rubén. Son datos, están en todos lados. Hay que buscarlo nomás y leerlo. Y digo, no es chicana. Digo, el tema es digo, $25. Estamos, la pregunta sería, ¿tenemos un Ahora déficit? tenemos Disculpame, poca agua, dentro de 5 años vamos a tener mucha. Tenemos, ojalá que sí. Y sí, Tenemos, ¿a si cuánto no, estamos vamos a comprando tener- gas en el mundo? Si no, no vamos a tener que rajar de Pregunta, acá. ¿a cuánto estamos bollo. comprando gas en el mundo hoy? En los barcos con los que no estamos diciendo que nos desangramos comprando gas en el mundo, $25 por millón de BTU. ¿Cuánto lo estamos produciendo en Vaca Muerta? 3,70. ¿Está barato o no está barato el gas en Argentina? Está re barato. Ahora, Sí, pero no lo po- el si tema no es lo no podemos transportar es lo Bueno, mismo por que no eso. tenerlo. Por eso, pero ¿por qué no lo podemos transportar? Porque lo del arranque del programa. Pero ¿Cómo haces para pero proyectar una obra ¿cómo haces para explicarle? 5.000 millones de dólares ¿Cómo- cuando tenés 45.000 millones de dólares ¿Cómo haces para de explicarle al rojo mundo? con el Fondo Monetario Internacional y no tenés dólares del Banco Central de la República Argentina? ¿Cómo haces para explicarle al mundo? Podemos hablar todo lo que quieras, ¿Cómo le decir que explicás, nuestra verdad Fernando? relativa es más importante que No. la del vecino. El tema es las condiciones del momento y lo que te permiten hacer en ese momento. No, digamos. pero la condición del momento la pone la política. Si vos desde la política elegís subsidiar el gas, hacer segmentación para ayudar a los pobres, en lugar de hacer el gasoducto que te permita llevar ese gas a toda la gente, porque estás poniendo una cosa o la otra, y no ¿Cuál lo es el estoy plan? inventando yo. ¿Cuál es el plan? El plan es que si vos tenés gas barato, pero no lo podés sacar ni transportar, lo que tenés que hacer es invertir ahí. Y esa es tu prioridad. Lo vengo diciendo hace 10 años. Esa es tu prioridad, no la segmentación. Si ¿Y en el plato de comida de hoy y mañana qué haces? no te va a cambiar la ecuación. Para vos no te cambia, que No, tenés no- calefacción y morfi todos los días. No, Rubén. yo no soy el mejor ejemplo. Yo soy No, pero jubilado. digo, sí, pero morfás y comés todos los días, tenés calefacción, Sí, tenés morfo una y casa, como todos los días porque podés venir acá, tenés laburo. Digo, yo el tipo, personalmente- insisto, el tipo que está en Cuenca 15 y está cagado de No frío en tiene este gas. momento, no tiene gas, No y tiene gas, no y tiene laburo, conexión de gas. está complicado. Me parece que tiene hay que ser comprar inteligentes ese- en la aplicación del ese subsidio, tipo- que pague el que pueda pagar ese y que la tipo clase tiene- media pueda tener las ese tipo condiciones tiene de trabajo que, que le permitan pagar la factura. calefaccionarse con electricidad o con leña o comprando una garrafa. Ninguna de las 3 cosas que te acabo de nombrar, leña, electricidad y garrafas, están subsidiadas y se barata. ¿Cómo que no? Ninguna de las 3 ¿Cómo que cosas. no? No están El subsidiadas. gas está subsidiado, ¿cómo que no? ¿El gas de garrafa? ¿La leña no se la lleva el Estado neuquino a la casa? No. ¿No lo pagás ni vos ni yo? No, esa es una... No, pero no, bueno, está bien, podemos tapar la realidad y decir que... No, qué realidad. Andá a preguntarle a ver si le llevaron la leña. Bueno, peor aún todavía. ¿Cómo hace ese tipo? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí postergado, que nadie lo Ese ayude? tipo se la rebusca y sigue viviendo a pesar de nosotros. Está bien, vos decís que no haya política de Estado en ese sentido, es la opción. No, yo digo que el Estado
la mejor política que puede tener el Estado es generar una situación en la que todos puedan pagar lo mínimo para sustentarse, es decir, la energía que necesita en su casa, la comida, el techo bajo el cual vive, esas cosas el Estado las tiene que propender a que todo el mundo las tenga. ¿Está de acuerdo con la segmentación entonces? No, porque la segmentación conspira en contra de eso. No, está hablando Rubén, está hablando de crear los escenarios para que eso se dé naturalmente y no mediante un subsidio. Yo lo vengo diciendo hace 10 años. Sí, digo, pero al mismo tiempo, si seguís apoyando la segmentación, el subsidio permanente, no vamos a llegar nunca a esa situación. Porque ya lo hemos probado. Yo a lo que voy es, ¿por qué seguimos haciendo en Argentina las cosas que se demostraron no han servido? ¿Para qué sirvió hasta ahora? ¿Es la primera vez que vamos a subsidiar fuertemente el consumo de gas en Argentina? No. Lo hemos hecho en anterior oportunidad un montón de veces. La electricidad, el gas, el transporte, se subsidia todo en Argentina. Para hablar de un tema más trivial que tiene que ver con la realidad y podemos trazar un paralelismo, podríamos hacer la comparación con un plan social. ¿El plan social es efectivo? ¿Sirve a la solución del problema? ¿O el Estado tiene que generar las condiciones para que esa persona pueda conseguir trabajo, pueda capacitarse y dejar de darle el plan social todos los meses? Preguntarle a Cristina, que quiere que haya trabajo para todos. Ahora, ¿quieren que haya trabajo para todos y no planes sociales? ¿O quieren un salario universal que lo dé el Estado, que es cambiarle el nombre al subsidio? Es decir, en vez de subsidio le ponemos salario universal. No sé, viste, la política nos engaña todo el tiempo, pero yo, que no soy político, me doy el gusto en este momento de decir, de salirme un poco de los esquemas, porque parece que tuviéramos esquemas, donde si no te puedes salir del esquema porque sos un profano o un apóstata, y salirme de ahí y decir, a riesgo de caer en la herejía, de decir, empecemos a pensar de otra manera, o en todo cosa a discutir hasta que nos cansemos, hasta que nos quedemos sin argumentos realmente, estas cosas, porque son las que hay que discutir, pero discutirla de verdad, no diciendo estás a favor de que la gente se muera de hambre. Obviamente que yo no voy a estar a favor de que la gente se muera de hambre, pero quiero ir por otro camino para ver si consigo o aporto algo para que la gente no se muera de hambre, ni en Argentina ni en ningún lado. Yo creo que, bueno, que la coyuntura es atroz, que el país está estragado y que sería deseable encontrar esas políticas de ese largo plazo. El tema es que la urgencia, nosotros podemos decir todo lo que querramos, y lo que vemos en los últimos 20 años, al menos, digo, por hacer el recorte más corto de la historia política argentina, es que a la extrema derecha o a la derecha de los gobiernos de turno o a la izquierda de los gobiernos de turno, esas medidas estructurales que tienen que ver con, sí, por supuesto, achicar el déficit es muy importante para la economía. Por supuesto, producir más que importar es lo mejor que nos puede pasar, porque es la forma de bajar la presión sobre el Banco Central de la República Argentina. Ahora, lo que ha sucedido, y eso, digamos, tiene que ver con que, bueno, ningún gobierno tomó esas medidas porque saben que en 2 minutos tienen 300.000 personas en la calle, probablemente, y eso sea un costo político que no están dispuestos a pagar, y temen esa peor foto del 2001 que terminó con 25 no lo sabremos nunca porque nunca se hizo. Bueno, es un debate de no terminar, muy interesante. Vamos a volver a invitarlo a Fernando. Me gustaría, antes de cerrar, porque estamos ya en hora, Fernando, que nos hagas el paneo general del sector, la pequeña columna que siempre haces, para la cual también te habíamos invitado. Y nos hables un poquito de Mejor Energía también, que es un producto nuevo que lanzamos ahora en la última Expo Oil and Gas, y que viene pum para arriba, ¿no? Con mucho crecimiento y profesionalismo
que lo estás haciendo como director de ese medio. El paneo del sector lo acabamos de hacer recién. No, vamos a hablar de uno de los temas importantes, digo, de los otros temas importantes que están atados a esto también, por supuesto, ¿no? Esto de Vaca Muerta, en este contexto, yo decía en el arranque, ¿no? De la situación de Vaca Muerta, dando esos resultados, a partir de algunos consensos mínimos, que no son los sostenibles del todo y con las necesidades del caso, ¿no? Esto de, creciente producción de la producción de gas y de crudo, necesidades de infraestructura, algo de lo que venimos hablando mucho también de Mejor Energía, noticias del último día, básicamente. Bueno, así todo, 2 nuevas concesiones no convencionales en Vaca Muerta, las que estuvieron otorgando ayer Omar Gutiérrez, Alejandro Monteiro, el ministro de Energía, a la empresa Plus Petrol. Son Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. En la ventana de crudo de petróleo de Vaca Muerta, Plus Petrol ahí como amplía sus posiciones, tiene activos en gas importantes. Análisis sobre esto es, el crudo y su inserción en el mercado doméstico, ya casi absolutamente saldada la discusión del autoabastecimiento en algún punto, con algunos matices, y sobre todo la vía de expansión de las exportaciones, 2 de cada 10 barriles saliendo hacia el exterior, la posibilidad hacia fines de año de extender esa ampliación del mercado a través del oleoducto trasandino saliendo a Chile, un oleoducto que necesita 50.000 barriles de piso diario de producción para poder entrar en funcionamiento. Lo están cargando con agua por estos días para hacer esos relevamientos, esos testeos de su integridad, de cómo está estructuralmente. Bueno, hay una puerta para el Pacífico allí, ahí cerca del puerto de Concepción. Sería genial poder concluir esos relevamientos de parte del gobierno argentino, de OTASA, de Neuquén, hacia finales de año. Bueno, Gutiérrez viene diciendo primer trimestre, cuatrimestre del año próximo, en el peor escenario, estaría operativo. Y bueno, lo que todos largamente estamos esperando, los que cubrimos el día a día del sector energético argentino, lo venimos reclamando casi a diario, desde el periodismo, de la información, de los datos, del análisis, como ustedes bien lo saben y como ustedes también lo vienen haciendo. La urgencia del gasoducto Néstor Kirchner para comenzar a llevarle gas a todas esas personas que hoy están pasando frío en algún punto o que tienen que ir a comprar el gas más caro. La paradoja esa, ¿no? De lo que menos tienen, gastar más que el tipo de Puerto Madero que en términos relativos en cuanto al acceso al gas. Bueno, el gasoducto... Para la industria también, ¿no? Para la industria, estoy hablando de un pequeño recorte de lo que podría ser, ¿no? Y obviamente el impacto que tendría Neuquén económicamente, agregar algo así como cuando esa obra esté absolutamente terminada, 50% de la producción. Pero bueno, el gasoducto ese Neuquén-Saliqueló, Tratayén-Saliqueló, ya completado el tramo de la licitación de las tuberías, una subsidiaria del grupo Techín, coletazo de todo eso, la salida de Matías Culfas en medio del aniversario 100 de YPF, como recordarán. Bueno, resta todavía la licitación de la obra definitiva para comenzar de una vez por todas con esa construcción, ¿no? Bien, excelente el análisis, estamos pasados de tiempo. Fernando, te agradecemos mucho la presencia, la participación. Me interesa que continuemos. Podemos organizar un programa especial de debate, si querés. Hacemos un 2 horas, un programa omnibus, como aquellos que decían. Sí, yo la verdad que debate sin censura. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Nada, tenemos pasión, tenemos miradas en las que estamos de acuerdo, miradas en las que no. Pero bueno, me parece que sí, hay que seguir discutiéndolo y seguir hablando. Todos tenemos nuestra porción de una mirada a la realidad. Lo importante creo que es que, sostener esa remanida política de Estado en 2 o 3 temas. Y reformulemos a largo plazo en Argentina. Yo firmo un 3 años
que me diga, se siente Massa, Cristina, Alberto Fernández, Macri, Milei, el PO, quien sea, y yo voy a ser presidente y voy a terminar estas 5 obras de infraestructura y vamos por ahí. Digo, en 3 años, por favor, lo único que les pido es eso. Después, ojalá que lleguemos algún día a discutir el 10 años, el 15 años, el 30 años. Yo a esta altura estoy pensando en plazos más concretos que están siendo dificultosos de sostener. Disculpas por el tiempo que les estoy robando. Muchas gracias. Bueno, es la hora 11 minutos, es decir, 11 minutos es lo que nos pasamos del horario tope para el programa, pero como acá está el dueño de la radio, no lo podemos hacer y nadie nos va a castigar. Así que hasta el sábado que viene. Chau. Hasta luego. Esto fue Pórtense Bien,